Esta es la lección 1.1. En esta lección vamos a ver lo que es un artículo. En gramática, un artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Artículo y sustantivo se expresan en igual género y en número. La función principal del artículo es indicar si el sustantivo se refiere a algo conocido o determinado, que en este caso los llamaremos artículos definidos, o si el sustantivo se refiere a algo desconocido o indeterminado, y aquí es cuando utilizamos el artículo indefinido. Entonces veamos, un artículo siempre va acompañado de un sustantivo. Los sustantivos pueden ser personas, people, lugares, places, cosas, things. Y tenemos tres artículos en inglés, a, an y de. A y an se ocupa para artículos indefinidos, es decir, que se refieren a algo desconocido o indeterminado. Y de se ocupa para sustantivos determinados o conocidos y se conoce como artículo definido. Veamos algunos ejemplos. A car, un auto. Este es un sustantivo que es desconocido en cierta manera porque no sabemos qué auto se refiere. Un auto, por eso decimos a car. An apple, una manzana. Si se dan cuenta, ya aquí estamos utilizando el otro artículo, an. Y por último, el artículo definido, the moon, la luna. Como aquí nos estamos refiriendo exactamente a un cuerpo celeste se llama la luna, por eso utilizamos la luna. Entonces veamos, tenemos dos tipos de sustantivos, singulares y plurales. Los sustantivos singulares, es decir, hacen referencia a una cosa, a una unidad. Por ejemplo, a car, un auto, an apple, una manzana, the moon, la luna, es uno. Y los sustantivos que son plurales son que son mayor que uno. Entonces, cuando estamos hablando de sustantivos singulares, vamos a utilizar los artículos a, an y de. Pero ¿cuándo vamos a ocupar a y cuándo vamos a ocupar am? Si ambos artículos son indefinidos. Ahora vamos a ver la regla gramatical. A se va a usar cuando el sustantivo va a comenzar con consonante. Y vamos a utilizar an cuando el sustantivo empieza con una vocal. ¿Recuerdan el ejemplo de an apple? Apple empieza con la vocal A, por eso utilizamos an apple. ¿Se acuerdan el ejemplo de a car? Car empieza con C, que es una consonante, por eso utilizamos A. Y cuando es artículo definido, ahí no importa si el sustantivo empieza con consonante o con vocal. El ejemplo que vimos era la luna, de moon. Ese sustantivo, moon, empieza con M, que es consonante, y utilizamos de, porque es artículo definido. Te vamos a ver más ejemplos. A book, un libro. Artículo indefinido, el sustantivo empieza con consonante, utilizamos a book. Normalmente en inglés cuando hay dos o juntas suenan como u, a book. An umbrella, una sombrilla.
Aquí el sustantivo empieza con vocal, artículo indefinido, entonces utilizamos an, una sombrilla. The sun, el sol. Como nos estamos refiriendo particularmente a un cuerpo celeste que se llama el sol, por eso estamos utilizando de, el sol, the sun. A chair, una silla. Empieza con consonante, utilizamos a. A dog, un perro. Empieza con consonante, utilizamos a. A tree, un árbol. Empieza con consonante, utilizamos a. An elephant. Elephant comienza con vocal. Entonces utilizamos am. An ice cube. Ice cube comienza con vocal. Entonces utilizamos am. Un cubo de hielo. An ice cube. An orange. Una naranja. Empieza con consonante. Ponemos am. Ahora veamos el uso de de. The pen, la pluma. Utilizamos de porque nos estamos refiriendo a una pluma en específico. En este caso podemos decir the blue pen, la pluma azul. Si nos referimos a una pluma en general, podemos decir a pen, una pluma. ¿Cuál? Cualquiera. Pero como aquí nos estamos refiriendo a una en específico, utilizamos the pen, la pluma. The owl. Normalmente, cuando el sustantivo empieza con vocal y estamos utilizando un artículo definido, por ejemplo, de cambia su pronunciación a D. Entonces aquí se pronuncia the owl, el búho. Suena D porque el sustantivo empieza con vocal, the owl. Por ejemplo, si queremos decir la manzana roja, diríamos the red apple. Pero si decimos la manzana, se dice the apple, porque van dos vocales juntas. Entonces en este caso es the owl, el búho. The TV, la televisión. Si se dan cuenta, aquí empezó con consonante, pero para el artículo definido no existe la regla de si el sustantivo empieza con consonante o con vocal, se cambia. Simplemente se usa el mismo, de. Entonces veamos. Tenemos sustantivos singulares, es decir, hacen referencia a una sola cosa, persona o lugar. Y tenemos los sustantivos plurales que hacen referencia a más de uno. Entonces, en los sustantivos singulares vamos a utilizar los artículos a, an o de. Para los sustantivos plurales vamos a utilizar solamente de o de plano sin artículo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En singular, a tree, un árbol, pero si queremos decir unos árboles o los árboles, simplemente decimos trees. No es necesario colocar the trees. Es correcto decir the trees, pero también es correcto trees simplemente. Otro ejemplo, an elephant, un elefante. Pero también podemos decir cuando es en plural, elephants, sin artículo. Y podemos estar haciendo referencia en español, unos elefantes, simplemente elephants. The cat, el gato, o the cats, cuando son varios gatos, los gatos, the cats. También podríamos decir simplemente cats.
¿Qué habíamos dicho de cuando juntamos el artículo de con un sustantivo que empieza con vocal? Se pronuncia di, dieg. En este caso, en plural, sería diegs, los huevos. También se puede decir simplemente ex. Entonces, los sustantivos tenemos dos tipos de sustantivos, generales y específicos. Cuando son generales utilizamos a o an, o también puede ser que no tenga artículo. Y cuando son específicos utilizamos de. ¿Cuándo vamos a saber que un sustantivo es general? Cuando nos estamos haciendo referencia a uno de muchos. No sabemos exactamente cuál es o incluso no podemos verlos. Veamos el ejemplo. I want a cookie. Recordemos, cuando hay dos O juntas, normalmente se pronuncian como U. Cookie. I want a cookie. Quiero una galleta. ¿Qué galleta? La que sea. Por ejemplo, si quisiera yo decir, quiero la galleta de chocolate, I want the chocolate cookie. Como ahora sí estoy especificando qué galleta, utilizo de. I want the chocolate cookie. En este caso, como simplemente quiero cualquier galleta, digo I want a cookie. Veamos otro ejemplo. He needs an eraser. Él necesita una goma. ¿Qué goma? La que sea. No está especificando si quiere la goma blanca, si quiere la goma amarilla. Simplemente él dice, he needs an eraser. Él necesita una goma. Veamos este ejemplo, donde el sustantivo está en plural. Animals, que significa animales. Dice, she likes animals. A ella le gustan los animales. Si se dan cuenta, se omitió el artículo. Esta oración está correcta, aunque no tiene artículo. She likes animals. A ella le gustan los animales. Cuando nos referimos a un sustantivo en específico, es decir, exactamente uno, sabemos exactamente cuál es e incluso podemos verlo. Para esos casos, vamos a utilizar el artículo de. Por ejemplo, the sunset. The sunset is beautiful tonight. El atardecer es hermoso esta noche. Como nos estamos refiriendo a un atardecer en particular, por eso decimos the sunset, porque es el atardecer de esta noche. The sunset is beautiful tonight. Veamos otro ejemplo. The bank is closed. El banco está cerrado. Sabemos exactamente qué banco es el que está cerrado. Por eso decimos the bank. The bank is closed. El banco está cerrado. Veamos el último ejemplo. Las flores son amarillas. Es un sustantivo es un sustantivo que sabemos exactamente cuál es, por eso utilizamos un artículo definido. Las flores son amarillas, porque sabemos cuáles flores son amarillas. Y por eso decimos, the flowers are yellow. Hasta aquí termina la lección de los artículos. En la siguiente lección vamos a ver los pronombres personales. Hasta luego.